Vamos a abrir la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 6, Jueces, capítulo 6, verso 12 en delante. Jueces, capítulo 6, verso 12. Es un pasaje largo, toda la historia de Gedeón. No nos vamos a detener leyéndola toda, pero sí vamos a centrarnos en algunos párrafos que nos dicen de verdades tan importantes y que, como digo, son de bendición, creo, y necesarios en este tiempo. Si lo tienen, leemos la palabra de Dios. Dice Jueces capítulo 6, verso 12, y el ángel de Jehová se le apareció. Aquí está hablando de Gedeón, ¿verdad? Si usted lee versículos anteriores, usted va a ver que es a Gedeón. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, ¿qué le dijo? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Decile al que tenés al lado, Jehová está contigo. Bueno, no sé si le va a decir varón o mujer. Esforzado y valiente. ¡Wow! ¡Qué linda palabra! Mire si Dios le dice eso. ¿Cuántos creen que Dios le dice eso en esta mañana? Yo creo que esto es una palabra del Señor. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora mire la respuesta de Gedeón. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres no contaron, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Casi que podríamos decir era un dicho, o era una palabra de ánimo, o era una palabra entre el pueblo de Israel cuando estaba en dificultad, que se decían, Jehová no nos, como dice, no nos sacó Jehová de Egipto. En otras palabras, se ha cortado la mano de Dios. ¿No ha hecho Dios cosas lindas con nosotros? ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, Dios ha hecho algo bueno en mí? Dios ha hecho algo distinto, Dios ha hecho algo maravilloso. Y quiero decirte, si todavía no has experimentado algo bueno de Dios, quiero decirte, Dios está aquí contigo. Dios está presente en tu vida, aunque tú no lo veas. Mire, cuando miramos el contexto de este pasaje, estaba leyendo la historia desde el capítulo 6, del comienzo del capítulo 6, y lo que estaba viviendo Israel era casi que de alguna manera algo parecido a lo que nos toca vivir nosotros. Yo leía todo, dice, habían cavado ahora, dice, cuevas en la roca y vivían en rocas, en las cuevas, escondidos. El pueblo empobrecía cada vez más. Por una razón, dice que los madianitas, enemigos del pueblo de Dios, habían venido y habían puesto esta nueva normalidad. Mire lo que le digo. Casi que el pueblo estaba acostumbrado a ahora vivir de una manera distinta, pero de una manera fuera de lo normal. Yo no sé cuántos saldrían de sus casas y se meterían a vivir en una cueva. Algunos dicen, bueno, mi casa es casi una cueva. Bendita cueva, los que tenemos un lugar donde meternos, ¿no? Dios nos da un lugar donde vivir. Ahora, el punto es que el pueblo, dice, empobrecía. Y si usted lee, dice que Gedeón estaba trabajando. Pero estaba, dice, de alguna manera sacudiendo el trigo, es decir, sacando el grano allí, pero lo estaba haciendo en el lagar, el lugar donde se pisa la uva para el vino. No era normal utilizar, era anormal estar allí metido en un lugar donde se pisaba
el trigo, tratando de sacudir, como decíamos, el grano, con el fin, dice, de esconderlo. No era guardarlo, sino esconderlo. En otro tiempo lo guardaban para los días de invierno, para el tiempo allí de más adelante, ¿verdad? La producción, pero ahora estaban escondiendo la producción. Una nueva normalidad en el cual el pueblo de Israel, casi podríamos decir, se estaba acostumbrando a esta nueva normalidad. Y hoy por hoy nos habla de esta nueva normalidad, pero qué difícil es adaptarnos y darnos cuenta que hay cosas que eran normales y o que nos hacen hacer cosas que por allí nos las nombran como normales, pero que no son normales. Una hermana hoy, cuando entramos aquí a la iglesia, uno de los sugieres me decía: pastor, vamos a tener que acostumbrarnos a estas máscaras. La hermana estaba casi que ahogada detrás de la máscara. Pero cuántas cosas, y bueno, y la máscara podríamos decir, bueno, pero ¿qué de la escasez? ¿Qué es de lo que ha traído como consecuencia esta nueva normalidad en la cual es difícil avanzar, en la cual allí el panorama no es tan bueno? ¿Y qué de aquel que todavía le ha tocado vivir algo que no estaba dentro de su libreto, de su agenda? Que le ha golpeado una situación profundamente. El pueblo de Israel en este momento que acabamos de leer, esta etapa, era una etapa donde estaba sufriendo. ¿Cuántos de los que están aquí están sufriendo? Allí había gente que estaba sufriendo. Y vivimos un tiempo donde aún el pueblo de Dios sufre, donde allí suceden cosas negativas. Y nunca falta aquel creyente que viene y te pone la mano y dice: el Señor está contigo, varón, mujer esforzada y valiente. Pero en lo profundo del corazón no nace sino las preguntas de incertidumbre que allí estaban en el corazón de Gedeón, que decía y fue sincero: si Dios está conmigo, como tú dices, si Jehová está de nuestra parte, ¿por qué, dice, nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué todos estos males? ¿Por qué todos estos daños? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué estas privaciones? ¿Por qué esta pobreza? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué tantas cosas? Y quizás en esta mañana estás aquí preguntándote: si Dios ha estado contigo, ¿por qué esto? ¿Por qué esta situación? Y al igual que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios hoy menciona de las maravillas. Y yo creo que cada día que nos reunimos en la casa de Dios, confesamos, hablamos y proclamamos de los milagros que Dios ha hecho en nuestro tiempo. Y podemos contarnos de testimonios, cosas lindas que Dios ha hecho en algún momento. Pero vale la pregunta: ¿y dónde están entonces esos milagros? ¿Dónde está? Si Dios está presente, ¿dónde está todo esto? Quiero decirte, repito la palabra de Dios: Dios está presente. Si hay algo que el pueblo de Dios puede estar seguro, es que Dios está presente. Y cuando Dios está presente, no está meramente como un espectador. Cuando Dios está presente, está en acción. Diga conmigo: en acción. Si hay algo que Dios quiere, es obrar y actuar.
Y veo que en cada generación, en cada época, cada etapa que le ha tocado vivir la iglesia, el pueblo de Dios, hay algo que Dios quiere hacer. Y quiero decirte en esta mañana, podrás estar sufriendo, podrás estar con dolor, podrás haber venido con enfermedad, podrás haber venido con pobreza, podrás venir afectado de un montón de cosas, pero quiero decirte, hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. ¡Aleluya! Hay algo que Dios va a hacer, y el pueblo de Dios que conoce a su Dios tiene que comportarse como tal. Gedeón le costó, pero Dios allí se reveló. Y llegó un momento en que Gedeón dice, pues bien, si realmente eres tú que has hablado conmigo, pues muéstrame a través de alguna señal. Y dice que Gedeón fue a preparar un cabrito y un caldo y un pan allí para compartir con el ángel de Jehová. Y dice, no te vayas hasta que yo traiga mi ofrenda. Y cuando él trae su ofrenda, el ángel le hace poner todo aquello sobre una peña y toca con el báculo que tenía en su mano. Y dice, fuego subió de la peña y consumió todo aquello. Y el ángel del Señor subió en aquel humo, por así decirlo. Una señal. Y quizás en esta mañana has venido buscando una señal de Dios. Has venido buscando algo de parte de Dios. Sabe que muchos de los que venían a Jesús venían buscando señales particulares, pero Jesús le dijo, hay una única señal que le será dado, y es que el Hijo del Hombre ha de ser crucificado y se levantará el tercer día, así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, se levantará el Hijo del Hombre también. Y esta es la señal que van a recibir, el milagro más grande. La señal más grande divina ya está delante de ti. Jesucristo murió por tus pecados, por mis pecados, y ahora está a la diestra del Padre y nos guarda. ¡Aleluya! Tenemos la mayor señal con nosotros, y es el testimonio de la palabra del Señor. Lo que tú y yo podemos ver por nuestros ojos, por nuestra experiencia, es muy válida la experiencia, está muy buena la experiencia, pero ninguna doctrina, ninguna verdad se basa en la experiencia, sino que la verdad que permanece, la verdad que vale la pena seguirla, es aquella que está escrita y que no cambia, y es la verdad de la palabra del Señor. Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí, y ese acto de Jesucristo en la cruz trae salvación, trae esperanza, trae vida eterna, trae un regalo maravilloso, y es que los cielos se abren para nosotros. Hay un cielo abierto. Usted dice, pero la realidad no pinta así. La realidad no pintaba así para Gedeón. Cuando Dios le dice a Gedeón que él fuera y libertara al pueblo y que allí enfrentara y atacara a los madianitas, y que él iba a librar al pueblo de la acción de aquellos madianitas, Gedeón dijo, esto es locura. Yo soy el menor de la casa de mi padre, no soy el mayor de mis hermanos, soy el menor de ellos. Todavía mi casa, la casa de mi padre, es una casa pobre, es decir, sin influencia. Yo no estoy capacitado. Y quizás en esta mañana tú has venido a la casa del Señor o estás allí a la distancia sintiendo que no estás capacitado para que Dios obre a través de tu vida. Quiero decirte, cuando Dios llama, no llama para manifestar nuestro poder, sino que Él llama para glorificarse en tu debilidad y mostrar su gran poder. ¡Aleluya! El poder glorioso de Dios se manifiesta en nuestra debilidad.
Muchas veces como creyentes y muchas teologías hablan de de rechazar nuestras condiciones débiles, rechazar la enfermedad, rechazar y no reconocer nuestra debilidad. Pero la palabra de Dios está llena de ejemplos de hombres débiles, hombres que estuvieron enfermos, hombres que estaban limitados, hombres que no tenían los recursos humanos ni naturales para salir adelante, pero fue allí donde Dios se manifestó. Quiero decirte, en tu pobreza, en tu dolor, en tu aflicción, en tu situación tan baja, tan destruida, tan allí baja, nuevamente lo digo, allí en esa situación, ahí es donde el poder de Dios se glorifica. Y el pueblo de Dios, al igual que, como decía Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se levantará y actuará. Y está hablando del tiempo del fin, está hablando de lo que habría de venir. Y quiero decirte, este es el tiempo donde Dios espera que tú y yo como iglesia del Señor nos levantemos. Diga conmigo, levantémonos, aleluya. Levantémonos conociendo que Dios está presente. Y levantarse como gente que entiende que Dios está presente significa primeramente purificarnos de todo vestigio de pecado. Si Dios ha de hacer algo, si hemos de ver la gloria de Dios, si aún algo ha de pasar a través de la iglesia, va a ser desde el momento que como gente de Dios nos santifiquemos como nunca. Quizá usted diga, yo ya fui perdonado de mis pecados, yo ya me aparté de mis pecados, yo ya reconocí al Señor como mi Salvador. Quiero decirte, la palabra de Dios nos llama a una consagración y a una santificación completa. Y como dice y como hablábamos, a erradicar y purificar todo vestigio de pecado. Cuando capítulo 6, versículo 27 y 28 dice: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre, por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. ¿Qué hizo? Ahora mire, por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca aquí a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Gedeón tomó una iniciativa que brotó de esa conciencia de que Dios estaba con él. Y aún un poco con temor, dice la Biblia, porque había implicaciones en lo que él iba a hacer, en lo que Dios le había pedido, lo que Dios le había ordenado. Como primera cosa era, dice, derribar el altar de Baal y sacrificar el buey allí gordo en aquel altar y quemar, dice, usar como leña la propia estatua, destruirla. Y la conciencia de Dios en nuestra vida nos da un sentido de necesidad de ser purificado por el Señor. Cuando los discípulos tuvieron esa experiencia con Jesús, dice, Jesús hizo aquel milagro tan extraordinario de la pesca milagrosa que ellos tiraron a un lado la red y sacaron aquella gran cantidad de peces cuando habían pasado toda la noche intentando y no lo habían logrado. Lo primero que hicieron los discípulos, dice, fue caer de rodillas delante de Jesús y decirle: apártate de nosotros porque somos pecadores. Una conciencia de necesidad de purificación. Aquel que reconoce, aquel que tiene la experiencia, aquel que
puede entender que Dios está presente, se purifica. Aleluya. Y yo creo que más que nunca este es el tiempo que la iglesia del Señor tiene que purificarse. Eran pueblo de Dios. Gedeón y su gente eran pueblo de Dios. La familia de su padre eran pueblo de Dios. Sin embargo, todavía había un altar de Baal dentro de la casa. Y por lo visto, era un tanto medio relegado allí, porque el mismo padre no creía en que ese fuera Dios realmente. Yo creo que había un despertar de alguna manera en la familia de Gedeón, especialmente en Gedeón, hacia el Señor. Pero todavía estaban allí los vestigios. Muchas veces venimos al Señor y nos metemos con el Señor, pero todavía hay vestigios de pecado en nuestras vidas. Todavía hay vestigios de religión, por así decirlo. Vestigio de prácticas religiosas muchas veces, o quizás no religiosas, que la hemos dicho, bueno, esto no tiene mayor importancia porque hemos creído en el Señor, pero todavía no hemos podido desprendernos totalmente de esto. Todavía estamos enlazados con tradiciones y por no decir de prácticas y conductas pecaminosas que allí muchas veces aprendemos a transar con ellas y a convivir con estas cosas. Lamentablemente vivimos en tiempos donde Dios está desbaratando toda nuestra agenda, donde Dios está desbaratando todo lo que, habíamos planificado. Dios allí puso un freno a la rapidez con la cual hoy por hoy, hace un tiempo atrás, al comienzo del año, ¿verdad? Vivíamos allí corriendo y un activismo y tantas cosas allí de las cuales parecía que si no hacíamos todo aquello no vivíamos, y Dios llegó un momento y dice, basta, esto es un alto. No es necesario todo eso. ¿De qué te sirve todo eso si no hay una purificación, si no hay una santificación, si no hay una renuncia personal hacia el pecado? Y si ha de ver la gloria de Dios en nuestras vidas, si la iglesia de Dios una vez más ha de ver la gloria de Dios, si esta generación ha de ver el mover de Dios, que lo que Dios tiene planificado para estos tiempos, lo vamos a ver comenzando por la santificación y la renuncia de lo que es pecado. ¡Aleluya! Renuncia a lo que es pecado. Y en esto tenemos que ser radicales. Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué haz con ello? Córtalo, quítalo. Mejor entrar al cielo tuerto, ¿no? Sin un ojo, que con los dos y estar quemado en el infierno. No está diciendo que nos saquemos los ojos ni nos cortemos las manos, sino está hablando de ser radicales. No hay término medio. Diga conmigo, con el pecado no se juega. Con el pecado no es a media. Hay que ser radicales y estar dispuesto a enfrentar más allá de sus implicaciones. No era fácil para Gedeón tomar una determinación así, porque allí la gente del pueblo, había gente que se iba a ofender. Y cuando hablamos del evangelio tal como es, cuando denunciamos el pecado, aún dentro de la fila del pueblo de Dios, hay gente que se ofende, hay gente que no le gusta, hay gente que le suena demasiado pesado. Pero quiero decirte, este es el tiempo donde la iglesia del Señor tiene que ser, como decíamos, radical en cuanto al pecado. Y más allá que nos guste o no nos guste, más allá de que, hoy por hoy la política del mundo es transar con cualquier tipo de ideología, lo importante es que te sienta bien y cada uno sabe lo que hace. Quiero decirte que la palabra de Dios es clara y es precisa, que sin santidad nadie verá al Señor. Sin una purificación de nuestra vida, sin el abandono radical de aquellas cosas que nos separan de Dios, no hemos de ver ni a Dios ni ninguna de sus obras. Pero qué lindo cuando hay alguien que con fe, con decisión, con compromiso, con iniciativa, allí se levanta y lo hace.
Gedeón lo hizo. Gedeón quemó todo vestigio de Baal en su casa. Y quiero decirte, si has de ver la bendición de Dios, la santificación tiene que empezar en nuestra casa, no aquí en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro diario vivir, en nuestra convivencia, allí donde aflora todo lo que realmente somos. Allí es donde tiene que comenzar el trabajo interior nuestro, erradicar estas cosas de nuestras vidas. Si hemos de ver la gloria de Dios, si hemos de ver lo que Dios va a hacer en esta generación, también la iglesia tiene que dejarse guiar por el Señor. Si hay alguien que es algo que se destaca en Gedeón, es que Dios lo guió a algo y él estuvo dispuesto a seguir los pasos. No fue fácil. Dice la Escritura que Dios lo llevó por un proceso. Primero Gedeón tocando la trompeta, un montón de gente que viene a seguirle, que estaba dispuesto a la batalla. Dios allí le dice, decirle a todos los que tienen miedo que se vayan. Se le fue casi todo el mundo, no quedó casi nadie. Y todavía Dios dice, son muchos, vamos que yo te los voy a probar. Y si leemos allí en el capítulo 7, versículo 4 al 7, Jehová dijo, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas, de allí los probaré. Y del que yo diga, vaya, este contigo irá contigo. Más de cualquiera que yo diga, este no va contigo, el tal no irá. Resultó que Dios rechazó todo el resto y quedó solo con 300. Dios nos mete en cosas difíciles. Seguir y dejarse guiar por el Señor no es fácil. Pero hay algo que Dios quiere hacer. Y qué bueno es cuando como iglesia y como gente de Dios somos capaces de estar en esa sintonía de Dios. Seguir los pasos del Señor. En Amós capítulo 3, versículo 7, dice que Jehová no hará nada sin antes dar a conocer a sus profetas el secreto. Hay un secreto de lo que Dios va a hacer. Hay algo que Dios quiere hacer. Aquí dice la Escritura que Dios le fue sacando gente a Gedeón hasta que lo dejó con 300 personas. Pero Gedeón allí no chistó. Gedeón no se preocupó. ¿Por qué razón? Porque Gedeón estaba expectante en lo que Dios iba a hacer y no lo que él iba a hacer. Hay algo que Dios va a hacer. Hay una convicción que Dios quiere poner a su iglesia. Y yo creo que este es un tiempo que Dios está trayendo convicción. Yo creo que Dios, y como decíamos hoy al comienzo del mensaje, Dios ha comenzado a inquietar nuestros corazones hacia lo que viene. Algunos hermanos han comentado conmigo, pastor, lo siento, algo que viene. Y no es fácil. Se viene un tiempo de prueba. Quizás si usted creyó que esto ya está terminando, si usted creyó que esta hora de prueba ya se acabó, quiero decirte, querido hermano, hay algo más detrás en todo esto. Todavía no ha acabado. Todavía esto sigue. Todavía vamos a ver cosas, y me atrevo a decirlo, vamos a ver cosas fuertes. Ni nos va a tocar como iglesia vivir cosas difíciles. Y creo como nunca que la iglesia va a pasar por un tiempo duro. Y van a venir tiempos complicados donde solamente aquel que se aferra del Señor, aquel que entiende que Dios está con él, es el único que va a poder permanecer en pie. Pero hay que seguir el lineamiento de Dios. En todo esto Dios no nos ha desamparado. Decirle al que tenés al lado, Dios no nos va a desamparar. Dios no nos va a dejar. Aunque sigan las pruebas, aunque tengamos que vivir otras adversidades, Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y no solamente estar allí como un seguidor, sino que va a estar allí para guiarnos paso a paso. Y cuando Dios nos guía, cuando Dios nos habla, hay que actuar. Y en un acto de fe, Gedeón actuó. Y se presentó con esos 300 que Dios había elegido. Si eran 300 los que Dios quería usar, ok, vamos con esos 300.
Era una locura, no tenía sentido enfrentar un gran ejército multitudinario con 300 personas, pero Dios así lo había querido. Puede ser una locura lo que te ha tocado vivir humanamente, lo que estás enfrentando puede ser una locura, pero quiero decirte, Dios lo ha querido de esa manera. Es difícil sufrirlo, es difícil mantenerse en pie, es difícil aceptarlo, humanamente es difícil, pero cuando puedes tener esa certeza de que Dios está contigo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, aleluya. Hay promesa de Dios. Dios está con nosotros y ha de tornarlo de la mejor manera. Porque no estamos solos. Él está presente. Y cuando Él está presente, el pueblo actúa. La gente de Dios se deja guiarse por el Señor. Y por último, con esto quiero terminar. Dice la Escritura en el capítulo 7, versículo 20. Dice que Gedeón tomó estos 3 escuadrones. 3 escuadrones eran, a los 300 los dividió en 3 escuadrones, de 100 cada uno. Y dice, los 3 escuadrones tomaron las trompetas que Gedeón le había dado. Gedeón no les entregó una espada, sino dice, por mano de Dios, por orden de Dios, les hizo dar una trompeta a cada uno. Y le dio un cántaro con una tea encendida adentro, una antorcha. En otras palabras, esta gente marchó a la guerra, no con espada, sino dice con trompeta y con una antorcha encendida dentro de un cántaro. Y dice la Escritura que a la orden de Gedeón, todos aquellos 300 rompieron sus cántaros y salió a relucir allí esas mechas encendidas y tocaron trompetas. Y mire lo que dice el versículo 21. Y estuvieron, como dice, firmes. Repita conmigo. Estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército enemigo echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Hay una tercera cosa que la gente que sabe que Dios está con él debe hacer, la iglesia. Es mantenerse firme en el testimonio de su fe. Manténgase firme en lo que usted ha creído. Si hay algo que la iglesia tiene que mantener en este tiempo, es su fe en el Señor. Mantenga no solamente su fe, sino el testimonio de su fe. Diga conmigo, el testimonio de su fe. ¿Cuántos de los que están aquí han sido testigos del poder de Dios? ¿Cuántos en esta mañana pueden decir, yo soy un testigo del poder de Dios? Nadie te va a negar lo que tú has experimentado de Dios. Y es aquí donde vale la experiencia. Nadie te va a negar lo que has vivido. Si tú ves a alguien y lo ves bien clarito, tú estás en un comercio y entra un vecino o alguien conocido y tú lo ves que roba allí, aunque venga el presidente de la República a decir que ese no era la persona, tú vas a decir, yo lo vi y nadie me quita lo que vi. Soy testigo de esa realidad. Y yo quiero decirte, este es un tiempo donde nadie tiene que borrar tu testimonio. Nadie tiene que poner en juego tu testimonio. Nadie tiene que poner en tela de juicio tu testimonio en cuanto a tu convicción. Tú tienes una experiencia con el Señor. Y esa experiencia con el Señor es valiosísima. Decirle que tenés al lado, es valiosa tu experiencia con Dios. No esperes que sean los líderes los que testifiquen. Yo creo que este es el tiempo donde
no es el tiempo de los líderes, este es el tiempo de la iglesia, este es el tiempo de todo el pueblo de Dios, hablando, testificando, siendo ejemplo a través de esa tea encendida. Tu vida es un ejemplo. Tu vida se tiene que transformar en esa referencia. Y si el mundo ha de salvarse, ha de ser por la iglesia del Señor, testificando con su ejemplo, pero también proclamando con su boca la palabra del Señor. Y yo creo firmemente que desde el momento, y como decíamos principio de año, y esto no cambia, desde el momento que la iglesia tiene un testimonio y habla la palabra de Dios y la predica, señales y milagros seguirán a los que creen. ¡Aleluya! En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y tantas otras señales seguirán a los que creen. Estas cosas harán y aún mayores hará. Aleluya, porque yo voy al Padre, dijo Jesús. Hay un Dios que está con nosotros. Hay un Dios que está contigo. Hay un Dios que está presente. No estamos solos en esta pandemia. Y yo creo que como iglesia no podemos perder esta convicción. Él está presente. Diga conmigo, Él está presente. En esta mañana Él está presente. En esta mañana en tu aflicción Él está presente. Y Él se va a glorificar. ¡Aleluya! Pero nuestra parte es santificarnos. Nuestra parte es dejarnos guiar por el Señor, buscar ese secreto del Señor. Nuestra parte es mantener nuestro testimonio y seguir hablando de lo que Dios es capaz de hacer. Y Dios se va a glorificar. Esta generación no va a ser una generación que no va a tener testimonio, porque a lo largo de toda la historia, cada generación ha tenido el testimonio, aunque sea de unos pocos. Aunque sean 300, pero 300 fieles, que son capaces de creer, que son capaces de saber que Dios está presente en su vida. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos por unos momentos. Dios está presente. Quizás como Gedeón has pensado que Dios te ha abandonado. Has pensado que Dios ha dejado de hacer milagros. Hoy por hoy hay teologías que hablan de que los dones, las señales, los milagros fueron para otra época. Nosotros sabemos y somos testigos de tantas sanidades y milagros que Dios ha hecho. Y si bien no somos y no estamos hablando desmedidamente de estas cosas, pues nuestra vida está enteramente en la voluntad de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Sabemos que Dios es poderoso para orar. Sabemos que cuando el pueblo de Dios ora y el pueblo clama, aún en pecado como estaba el pueblo de Israel, el pueblo clamó en su aflicción y Dios lo escuchó. Y si Dios fue capaz de escuchar a un pueblo en pecado, si Dios fue capaz de escuchar al pueblo, aún en medio de sus fallas, ¿cuánto más Dios puede escuchar a aquellos que son sus hijos? Aquellos que han creído, aquellos que se han mantenido en fe, aquellos que han seguido las pisadas del Señor y que han sido valientes para mantenerse hasta ahora siguiendo al Señor. Yo quiero decirte, respuesta de Dios va a venir. Respuesta de Dios va a venir. Milagro de Dios va a suceder. Y yo todavía creo que vamos a terminar este año viendo grandes cosas de Dios. Quizás veremos muchas cosas negativas. Quizás pasarán muchas cosas que se vienen. Quizás van a ser tiempos de tormento. Van a ser tiempos de persecución quizás para la iglesia. Tal vez van a ser tiempos donde vamos a ser limitados en quién sabe cuántas cosas. Pero quiero decirle que vamos a ver grandes cosas de Dios. Que no vamos a terminar este año sin ver la mano de Dios. Sin ver gente sanada. Sin ver gente transformada. Sin ver gente acudir a los pies del Señor. Quizás esta misma mañana hay alguien que quiere acudir a los pies de este Señor. Alguien que ha estado caminando lejos de Dios, pero quiere en esta mañana caminar con ese Dios que ha estado cerca de él.
que en esta mañana el Espíritu Santo ha traído convicción a tu corazón para entender que Dios está más cerca de lo que tú piensas, que solamente con rendir tu corazón a Él y estar dispuesto a obedecerle, renunciar a tu pecado y decirle: Señor, yo me arrepiento de mi pecado, yo me arrepiento de aquellas cosas que me han alejado de ti y que han traído tantas consecuencias negativas en mi vida. Yo me arrepiento de esto, pero vengo a ti y me humillo, estoy dispuesto a rendirme a ti, como se rindió Gedeón, sacrificando el pecado, sacrificando lo que allí estaba mal en su vida, se rindió a las manos del Señor y Dios hizo maravilla. Y él no tuvo que hacer nada, solo mantener en alto su fe y su testimonio, y Dios se encargó del resto. Mantén tu testimonio y Dios se va a encargar del resto. Mantén tu fe, mantén la bandera de la fe en alto y vos vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida, en tu familia, en tu entorno y en cuanto tú pongas tus manos para actuar. Aleluya. Amado Señor, en esta mañana te damos gracias por tu santa palabra. Gracias porque en ella hay esperanza. Gracias porque en ella hay revelación. Gracias porque tú no dejas a tus hijos en la ignorancia o en el desconocimiento de tus planes. Yo creo que estos son tiempos donde tú has querido hablar a tu iglesia. Y más allá de todo lo que estamos viviendo, hay una voz del cielo que habla. Hay una palabra del cielo que confirma que vienen tiempos donde tú vas a hacer grandes cosas. Tu palabra dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, hasta que venga aquel día terrible del Señor. Padre eterno, esto no es otra cosa, sino la revelación a tu pueblo, la revelación para entender el tiempo en que vivimos. Ayúdanos como iglesia a entender el tiempo en que vivimos, a entender también hacia dónde tú nos diriges y a entender que todavía tú estás con nosotros y que hay algo grande, hay una cosecha. Vamos a ser testigos de algo grande que viene de ti. Señor, en esta mañana te pido especialmente por aquellos que han querido tomar una decisión por ti. Y en esta hora, si hay alguien que quiere entregar su corazón, ahí quiero guiarla en oración, tanto aquí adentro como allí detrás de cámara. Quiero guiarla en una oración para que tú puedas volver nuevamente a esa relación con ese Dios que no te ha dejado jamás. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Santifica mi vida. Me quiero apartar de ellos. Reconozco que tú moriste en la cruz por mí. Y a través de ese sacrificio hay una virtud, hay algo poderoso del cielo, capaz de transformar, capaz de cambiar mi vida y de proyectarme en una vida de victoria. Yo te reconozco en esta mañana como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras todos están en adoración, quizás hay alguien que está enfermo, quizás hay alguien que está en dolor, quizás hay muchos que están padeciendo, pero quiero en esta mañana hacer una oración de fe. Quiero en esta mañana juntos, una vez más como iglesia, levantarnos en fe, levantarnos y testificar, levantarnos y proclamar la sanidad de Dios en nuestras vidas. Por eso ahí donde estás, pon tu mano en el lugar donde estás enfermo. Quizás si no puedes tocar el lugar, puedes poner tu mano en el corazón. Y vamos a hacer una oración de fe y vamos a creer que Dios en este mismo instante puede hacer las cosas diferentes. Amado Dios, Señor, creemos que tu poder sigue siendo el mismo. El Dios que sacó a Israel de Egipto es el mismo Dios que levantó a Cristo de los muertos. Y es el mismo Dios que a lo largo de toda la historia de la iglesia ha hecho milagros y ha hecho sanidades y ha hecho cosas muy sorprendentes. Por eso en esta mañana yo te pido que de la misma manera que sorprendentemente pusiste aquel ejército enemigo de Gedeón en pugna uno con el otro, entre ellos mismos, y entre ellos mismos se destruyeron, y entre ellos mismos se disiparon, Señor, en esta mañana pido que esa enfermedad retroceda,
esa dolencia sea quitada. Ese problema, Señor, retroceda en el nombre de Jesús. Ponemos cualquier situación que en esta mañana esté allí presente en la vida de mi hermano y mi hermana. En el nombre de Jesús se ha hecho un milagro para la gloria de tu nombre. Y somos testigos y nos mantenemos en fe y nos mantenemos parados firmes en lo que creemos, que tú eres el Dios que estás con nosotros como nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro salvador y el que es capaz de hacernos vivir en victoria. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén y amén. Aleluya. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por conectarte a esta transmisión en vivo. Nos encantaría que te hicieras parte de nuestra familia de la fe. Así que si no tienes un lugar donde congregarte o estás buscando un lugar donde cada integrante de tu familia pueda desarrollar su fe y conocimiento de Cristo, no lo dudes. Trinidad es el mejor lugar para encontrarse con Jesús. Comparte también este mensaje con todos tus amigos de las redes sociales para que muchos puedan oír esta palabra de esperanza en tiempos tan difíciles. Dios te bendiga y te esperamos.